La aguja atravesó la piel del abdomen con un crujido apenas audible. Laura contuvo la respiración, cerrando los ojos con fuerza mientras el líquido espeso y ardiente entraba en su cuerpo. No era un dolor agudo, sino una quemazón lenta, profunda, que se expandía como veneno por sus entrañas. Ya está, mi vida. Ya está. Lo has hecho muy bien. La voz de Javier sonó junto a su oído, suave y aterciopelada. Retiró la jeringuilla con cuidado y presionó un algodón empapado en alcohol sobre la zona. Laura abrió los ojos y miró su vientre. Estaba lleno de moratones. Algunos eran amarillentos, recuerdos de la semana pasada, otros eran de un violeta oscuro y furioso, marcas recientes de su fracaso como mujer. Gracias, susurró ella, bajándose la camiseta del pijama. Se sentía hinchada, pesada. Las hormonas no solo le estaban destrozando el cuerpo, sino también la mente. Lloraba por anuncios de televisión, se enfadaba porque se le caía una cuchara, y luego se odiaba a sí misma por ser tan débil. Javier depositó la jeringuilla usada en el contenedor amarillo de residuos biológicos que tenían en la mesilla de noche. Se sentó en el borde de la cama y le acarició el pelo. «Estás preciosa, ¿lo sabes?», dijo él con esa sonrisa paciente que a Laura le rompía el corazón. «Incluso cuando estás hecha un lío, eres la mujer más guapa del mundo». «No me mientas, Javi». Laura se apartó un poco sintiendo la náusea habitual que seguía a la inyección. «Estoy gorda. Tengo la cara llena de granos. Y estoy vacía». Javier suspiró. Un suspiro calculado, teatral, diseñado para generarle culpa. «No digas eso. No estás vacía. Solo tienes dificultades. El doctor Vidal dijo que tus ovarios son vagos. Que necesitan un empujón extra. Pero lo conseguiremos. Yo creo en ti, aunque tú no creas en ti misma». Laura le cogió la mano y se la besó. Se sentía tan afortunada. Cualquier otro hombre la habría dejado hace años. 5 años intentándolo. 5 años de tratamientos, de inseminaciones, de fecundaciones in vitro que nunca cuajaban. 5 años de ver cómo sus amigas tenían 1, 2, 3 hijos, mientras ella solo coleccionaba test de embarazo negativos y facturas de clínicas privadas. Pero Javier se quedaba. Él pagaba los tratamientos más caros. Él la acompañaba a cada consulta. Él le ponía las inyecciones cada noche religiosamente a las 10 en punto. «Eres un santo», dijo Laura con lágrimas en los ojos. «No te merezco. Deberías buscarte a una mujer que funcione. Una mujer de verdad». Javier se inclinó y la besó en la frente. «Tú eres mi mujer. Y vamos a tener ese hijo cueste lo que cueste. Aunque tengamos que aumentar la dosis. Mañana tenemos cita con Vidal, ¿verdad? Creo que quería probar el nuevo protocolo. El de las inyecciones dobles». Laura sintió un escalofrío. ¿Dobles? Ya apenas podía soportar las actuales. Pero asintió. Haría lo que fuera. Lo que fuera por darle un hijo a Javier. Lo que fuera por dejar de sentirse como un mueble roto en su propia casa. A la mañana siguiente, la sala de espera de la clínica Vida Nueva olía a ambientador de lavanda y a desesperación silenciosa. El doctor Vidal los recibió con su habitual seriedad. Era un hombre mayor, canoso, con unas gafas de montura dorada que brillaban bajo la luz de los fluorescentes. Javier se sentó primero, ocupando el espacio con su presencia segura y dominante. Laura se sentó a su lado, encogida en la silla, estrujando la correa de su bolso. «Los resultados de la última analítica no son buenos, Laura», dijo Vidal, sin preámbulos, mirando los papeles sobre su mesa. «Tu respuesta ovárica es decepcionante». La palabra cayó sobre ella como una losa. «Decepcionante». «Lo siento», balbuceó Laura. Siempre pedía perdón. Al médico, a su marido, al universo. «No es culpa tuya, querida», intervino Javier, poniéndole una mano en el hombro. «Es su biología, doctor. Es caprichosa». «Exacto», asintió Vidal, cruzando una mirada rápida con Javier. Una mirada que duró apenas una fracción de segundo, pero que Laura, en su estado de hipersensibilidad, captó. No supo interpretarla entonces. Parecía complicidad. O quizás lástima.
Vamos a tener que ser más agresivos. Vamos a doblar la medicación de gonadotropina. Y añadiremos unos parches de estrógenos. ¿Más? Preguntó Laura con la voz temblorosa. Doctor, ya tengo migrañas todos los días. A veces veo borroso. Y el dolor en el pecho es... Son efectos secundarios normales, cortó Vidal cerrando la carpeta con un golpe seco. Si quieres ser madre, Laura, tienes que sacrificarte. La maternidad es dolor. Si no puedes soportar un poco de dolor de cabeza, ¿cómo vas a soportar un parto? Javier asintió gravemente. Ella puede, doctor. Laura es fuerte. Solo está un poco cansada. ¿Verdad, cariño? Laura miró a los dos hombres. El médico que la juzgaba y el marido que la empujaba. Se sintió pequeña. Acorralada. Sí, susurró. Puedo. Salieron de la consulta con una receta nueva y una cita para la semana siguiente. Javier tenía que irse a la oficina. Era arquitecto dueño de su propia firma, y siempre estaba ocupado construyendo rascacielos mientras ella no podía construir ni una sola célula viable. Coge un taxi y vete a casa a descansar, le dijo él en la puerta de la clínica, dándole un beso rápido en la mejilla. Yo tengo una reunión con unos inversores japoneses. Llegaré tarde. No me esperes despierta, bueno, espérame para la inyección. Eso no nos lo podemos saltar. Laura vio cómo se alejaba en su Mercedes negro. Se quedó un momento en la acera, viendo pasar la vida de Madrid. Vio a una mujer empujando un carrito con gemelos. Sintió esa punzada familiar de envidia y odio. Odio hacia la mujer, y odio hacia sí misma por sentirlo. Volvió a casa. El chalet en La Moraleja era enorme y silencioso. Demasiado silencioso. Las habitaciones vacías, preparadas para niños que no existían, le gritaban su fracaso. Entró en el despacho de Javier. No solía entrar allí, él era muy celoso de su privacidad, pero necesitaba buscar una factura. El seguro médico le había pedido el recibo del mes anterior y Javier le había dicho que estaba en el cajón de pendientes. Se sentó en el sillón de cuero de su marido. Olía a tabaco de pipa y a madera vieja. Abrió el cajón del escritorio. Estaba ordenado con una precisión militar. Bolígrafos alineados, carpetas etiquetadas. Buscó la carpeta de gastos médicos. No estaba. Qué raro, murmuró. Miró alrededor. Quizás la había guardado en la caja fuerte. Javier tenía una pequeña caja fuerte empotrada detrás de un cuadro, un cliché de película que a él le encantaba. Normalmente estaba cerrada, pero Laura vio que el cuadro estaba ligeramente torcido. Se acercó. El panel digital de la caja fuerte estaba apagado, pero la manivela no estaba girada del todo. Javier, con las prisas de la reunión con los japoneses, se había olvidado de cerrarla. Laura dudó. Nunca había mirado en la caja fuerte. Javier le decía que allí solo guardaba documentos de la empresa y algo de efectivo para emergencias. Cosas aburridas, cariño. Pero la necesidad de encontrar esa factura era imperiosa. Quería demostrarle a Javier que podía ser útil, que podía gestionar al menos el papeleo burocrático ya que no podía gestionar su propio útero. Abrió la puerta de acero pesado. Dentro había fajos de billetes, como él había dicho. Unos relojes caros. Y varias carpetas de cuero. Una azul, una negra y una roja. Sacó la azul. Escrituras. La devolvió. Sacó la negra. Contratos confidenciales. Sacó la roja. No tenía etiqueta. La curiosidad, ese instinto primario que a veces nos salva y otras nos condena, le hizo abrirla. No eran facturas. Eran informes médicos. Pero no eran suyos. En el encabezado de la primera página se leía, Clínica Urológica San Rafael. El nombre del paciente, Javier Mendoza. Laura frunció el ceño. Javier nunca le había dicho que tuviera problemas urológicos. Siempre presumía de tener una salud de hierro. Pasó la página. Había gráficos, resultados de análisis de semen. Y entonces llegó a la última hoja. Un informe quirúrgico. Fecha, 14 de febrero de 2018.
Laura se detuvo. Esa fecha era 2 años antes de que se conocieran. Se habían conocido en una fiesta de fin de año en 2020. Leyó el diagnóstico y el procedimiento realizado. Las palabras médicas eran complejas, pero la conclusión, escrita en negrita al final de la página, era brutalmente clara. Procedimiento: vasectomía bilateral con cauterización de conductos deferentes. Resultado: azoospermia confirmada. Esterilidad permanente exitosa. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico lejano desapareció. El latido de su propio corazón se detuvo. Esterilidad permanente. Javier era estéril. Se había operado voluntariamente años antes de conocerla. Laura leyó la frase una y otra vez, esperando que las letras cambiaran, que fuera un error, que fuera un mal sueño provocado por las hormonas. Pero la tinta negra sobre el papel blanco era real. 5 años. 5 años de inyecciones. 5 años de dolor. 5 años de sentirse como un monstruo defectuoso. 5 años de llorar en el baño pidiendo perdón por no poder darle un hijo. Y él lo sabía. Él lo sabía cada vez que le clavaba la aguja. Él lo sabía cada vez que la consolaba. Él lo sabía cada vez que pagaba al doctor Vidal para que le recetara más veneno. Vidal. Laura sintió que la bilis le subía por la garganta. Vidal también lo sabía. Tus ovarios son vagos. Tu útero es hostil. Mentiras. Todo era mentira. Su cuerpo estaba bien. Siempre había estado bien. El único problema era que estaba intentando concebir con un hombre que se había cortado los conductos para no tener hijos jamás. Se le cayó la carpeta de las manos. Los papeles se desparramaron por el suelo del despacho. Se llevó las manos a la boca para ahogar un grito. Pero no era un grito de tristeza. Era el aullido de un animal que se da cuenta de que ha estado viviendo en una jaula con la puerta abierta, torturada por su propio captor. ¿Por qué? Susurró a la habitación vacía. ¿Por qué hacerme esto? Si no quería hijos, podría haberlo dicho. Podrían haber adoptado. Podrían haber usado un donante. Podrían haber decidido no tenerlos. Pero no. Él había elegido el camino de la tortura. Había elegido verla sufrir, verla degradarse física y emocionalmente, verla suplicar perdón por una culpa que no era suya. Recordó su sonrisa mientras le ponía la inyección ayer. Lo haces muy bien, mi vida. No era amor. Era sadismo. Era control. Quería que ella se sintiera rota para que él pudiera ser su salvador. Quería que ella dependiera totalmente de su validación, porque una mujer que se cree defectuosa nunca abandona al hombre que la acepta. Oyó el sonido de la puerta del garaje abriéndose. El motor del Mercedes. Javier había vuelto antes de tiempo. Quizás se había dado cuenta de que se había dejado la caja fuerte abierta. Laura miró los papeles en el suelo. El informe de la vasectomía estaba justo a sus pies, burlándose de ella. Tenía segundos. Segundos para decidir si volvía a ser la víctima o si se convertía en algo mucho más peligroso. Se agachó y recogió el papel. No lo guardó en la carpeta. Lo dobló y se lo metió en el sujetador, pegado a la piel de su pecho, justo encima del corazón que él había roto. Cerró la caja fuerte. Giró la manivela. Salió del despacho y corrió hacia el baño principal. Abrió el grifo del lavabo y se echó agua en la cara. Se miró al espejo. Sus pupilas estaban dilatadas. Su piel estaba pálida. Escuchó los pasos de Javier subiendo la escalera. «Cariño», gritó él desde el pasillo. «Se ha cancelado la reunión. ¿Podemos cenar juntos?» Laura se secó la cara con una toalla. Miró su reflejo una última vez. La mujer débil, la mujer que pedía perdón, se había quedado en ese despacho. «Aquí estoy, mi amor», respondió ella. Su voz sonó extrañamente calmada. Javier apareció en la puerta del baño, sonriendo con esa máscara de marido perfecto que ahora Laura veía con claridad cristalina. «¿Qué tal estás? ¿Te ha dolido mucho la cabeza hoy?» Laura le devolvió la sonrisa. Una sonrisa fría afilada. «No, Javier. Hoy no me duele nada».
Hoy me siento increíblemente lúcida. Javier parpadeó, sorprendido por el tono. Pero antes de que pudiera preguntar nada, Laura pasó a su lado, rozando su brazo, sintiendo la repulsión eléctrica de su contacto. Vamos a cenar, dijo ella. Tengo mucha hambre. La caza había comenzado. La cena fue un espectáculo de tortura psicológica. Javier había pedido sushi, su favorito, pero Laura apenas podía tragar. Cada vez que él masticaba, cada vez que se limpiaba la comisura de los labios con la servilleta de tela, ella veía al monstruo que se escondía detrás del traje de marca. Javier llenó su copa de vino blanco. Hoy te lo has ganado, dijo sonriendo. Una copita no hará daño. Vidal dice que el estrés es el peor enemigo de la concepción. Tienes que relajarte, Laura. Estás muy tensa. Laura cogió la copa. El cristal estaba frío. Sus dedos, blancos por la presión, parecían garras. Tengo miedo, Javier, dijo ella, mirándolo fijamente a los ojos. Quería ver si detectaba algún rastro de culpa. Alguna grieta en su máscara. Miedo de que nunca funcione. Miedo de que mi cuerpo esté muerto por dentro. Javier suspiró, dejando los palillos sobre el plato con un gesto de impaciencia controlada. Otra vez con eso. No estás muerta. Estás dormida. Y yo te voy a despertar. Con el nuevo tratamiento, estoy seguro de que lo conseguiremos. Tengo un presentimiento. Un presentimiento. El cinismo era tan espeso que casi se podía cortar con el cuchillo. Él sabía que era imposible. Él sabía que cada inyección era agua en el desierto. Y aún así, le daba esperanzas falsas para mantenerla atada, drogada, sumisa. Laura bebió un sorbo largo. El alcohol le quemó la garganta, pero le dio el valor que necesitaba. Tienes razón, dijo bajando la copa. Tengo que confiar más en ti. Tú siempre sabes lo que es mejor para mí. La sonrisa de Javier se ensanchó. Era la sonrisa de un dueño que ve a su perro obedecer. Así me gusta. Mañana irás a la clínica sola, ¿verdad? Yo tengo que pasarme por la obra de la Castellana. Sí. Iré sola. Esa noche Laura no durmió. Yació en la cama junto al hombre que la había mutilado emocionalmente, escuchando su respiración regular y profunda. Cada ronquido era un insulto. Cada movimiento era una agresión. Pero no se movió. Se quedó quieta, repasando el plan, afilando su odio hasta convertirlo en una punta de lanza. A las 9 de la mañana, Laura entró en la clínica Vida Nueva. No tenía cita hasta las 11, pero no le importaba. Caminó directamente hacia el mostrador de recepción. Buenos días, señora Mendoza. Su cita es más tarde. Necesito ver al doctor Vidal. Ahora, la voz de Laura no admitía réplica. No era la voz de la paciente llorosa de siempre. Era la voz de alguien que no tiene nada que perder. El doctor está en consulta. Dígale que es sobre el expediente del 14 de febrero de 2018. La recepcionista parpadeó confundida, pero algo en la mirada de Laura la hizo descolgar el teléfono. Susurró unas palabras, escuchó la respuesta y colgó con cara de susto. ¿Puede pasar? Vidal estaba de pie junto a la ventana, mirando a la calle. Parecía más viejo que el día anterior. Cuando Laura entró, se giró despacio. No había arrogancia en su rostro. Solo miedo. Cierre la puerta, dijo él. Laura la cerró con un golpe seco. Se acercó al escritorio y sacó el papel doblado de su bolso. Lo alisó sobre la superficie de cristal. El informe de la vasectomía. Vidal lo miró como si fuera una bomba de relojería. ¿Cuánto? Preguntó Laura. ¿Cómo? ¿Cuánto le paga mi marido para que me destroce la salud? ¿Cuánto vale mi útero, doctor? ¿Cuánto valen mis lágrimas? Vidal se dejó caer en su silla de cuero. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Laura, por favor, es complicado. Javier es un hombre muy poderoso. Amenazó con arruinar mi carrera si no colaboraba. Dijo que quería protegerte. ¿Protegerme? Laura soltó una risa histérica. ¿Haciéndome creer que soy estéril?
¿Llenándome de hormonas hasta que casi me revienta el hígado? Él dijo que tú estabas obsesionada con tener hijos. Que si sabías que él no podía, lo dejarías. Que esto era una forma de mantener la pareja unida hasta que tú te cansaras y aceptaras vivir sin hijos. Miente. Gritó Laura, golpeando la mesa con el puño. Él me empuja a seguir. Él me obliga a ponerme las inyecciones. Él disfruta viéndome sufrir. Y usted es su cómplice. Vidal bajó la cabeza. Lo siento. No quiero sus disculpas. Quiero su licencia. Y quiero verlo en la cárcel. Voy a denunciarlo a la policía. Tengo el informe. Tengo las recetas que me ha firmado durante 5 años sabiendo que eran inútiles. Es negligencia criminal. Es fraude. Es lesiones. Vidal se puso pálido. Espera. Si vas a la policía, yo caeré, pero Javier tiene los mejores abogados de Madrid. Dirá que él no sabía nada, que fue un error médico mío. Se librará. Y tú te quedarás sin nada. Laura se detuvo. Sabía que tenía razón. Javier siempre ganaba. Tenía dinero, contactos, influencia. Ella solo tenía un papel robado. ¿Entonces qué sugiere? ¿Que me vaya a casa y siga jugando a las casitas? No, dijo Vidal, abriendo un cajón. Te sugiero que usemos sus propias armas. El médico sacó una carpeta. No era un historial clínico. Eran extractos bancarios. Javier me paga en efectivo, pero yo llevo un registro. Aquí están las fechas y las cantidades. Bono de silencio, lo llama él. 5.000 euros al mes durante 5 años. Laura miró las cifras. 300.000 euros. Eso valía su sufrimiento. ¿Por qué me da esto? Preguntó ella, desconfiada. Porque estoy cansado, Laura. Y porque sé que si esto explota, Javier me echará a los leones para salvarse él. Prefiero caer ayudándote a ti que ser su cabeza de turco. Laura cogió la carpeta. Ahora tenía 2 armas. Pero no era suficiente. Necesitaba destruir a Javier desde dentro. Necesitaba que sintiera el mismo dolor, la misma impotencia, la misma confusión que ella había sentido. Doctor, dijo Laura con una idea formándose en su mente oscura y retorcida. Usted me debe mucho más que dinero. Me debe 5 años de vida. Haré lo que me pidas. Quiero que me haga una inseminación. ¿De verdad? Vidal la miró atónito. ¿Qué? Pero Javier es estéril. Tendríamos que usar un donante anónimo. Exacto. Quiero un donante. El mejor que tenga. Quiero quedarme embarazada. Pero cuando Javier se entere, sabrá que no es suyo. Sabrá que le has sido infiel. O tendrá que admitir su vasectomía. No, dijo Laura con una sonrisa que heló la sangre del médico. No lo sabrá. No todavía. Quiero que me insemine hoy mismo. Y cuando dé positivo le diré que es un milagro. Que su tratamiento doble ha funcionado. Vidal comprendió. Sus ojos se abrieron de par en par. Vas a hacerle creer que es suyo. Voy a ponerlo en una situación imposible. Si niega la paternidad, tiene que confesar que es estéril y que lleva 5 años torturándome. Si la acepta, tendrá que criar al hijo de otro hombre como si fuera suyo, sabiendo que es mentira, comiéndose su orgullo cada día. Es diabólico, murmuró Vidal. Es justicia poética, corrigió Laura. ¿Tenemos un donante compatible? Vidal asintió lentamente tecleando en su ordenador. Tengo muestras de un donante con características físicas similares a Javier. Ojos oscuros, pelo castaño, complexión atlética. Es un perfil premium. Hágalo. Ahora. El procedimiento fue rápido. Sin Javier en la sala, sin su mano falsa apretando la suya, Laura se sintió extrañamente liberada. No había amor en el acto, solo fría biología y venganza. Cuando terminó se quedó tumbada en la camilla unos minutos, con las manos sobre el vientre. Esta vez no iba a fallar. Lo sentía en sus huesos. La ira era un fertilizante poderoso.
Al salir de la clínica, el sol de mediodía la cegó momentáneamente. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. ¿Qué tal ha ido, cariño? ¿Te ha dolido mucho? Te he comprado bombones para luego. Te quiero. Laura leyó el mensaje y sintió ganas de vomitar. Pero se tragó la bilis. Escribió una respuesta. Ha ido bien. Tengo un presentimiento, Javi. Creo que esta vez es la definitiva. Guardó el móvil y caminó hacia el metro. No iba a casa. Iba a ver a un abogado penalista, amigo de una antigua compañera de universidad. Necesitaba blindarse legalmente para cuando la bomba estallara. Pero antes tenía que jugar el papel de su vida. Tenía que ser la esposa esperanzada, la mujer que cree en los milagros. Tenía que ver cómo Javier se retorcía de incomodidad ante su felicidad. Llegó a casa antes que él. Preparó una cena especial. Velas, música suave, el ambiente perfecto para una buena noticia. Se puso un vestido rojo que hacía años que no usaba. Se maquilló para ocultar las ojeras y el rencor. Cuando Javier entró por la puerta, se quedó paralizado. Vaya, dijo, dejando el maletín en el suelo. Estás impresionante. ¿Celebramos algo? Laura se acercó a él. Lo besó en los labios. Un beso que sabía a traición. Celebramos el futuro, Javier. Celebramos que nunca te has rendido conmigo. Javier sonrió, pero sus ojos escaneaban la habitación, buscando algo que explicara el cambio de actitud. No estaba acostumbrado a verla fuerte. Le gustaba verla rota. Me alegro de verte así, cariño. Pero no nos ilusionemos demasiado pronto. Ya sabes lo que dice Vidal. A la mierda Vidal, susurró ella al oído. Esta vez es diferente. Lo sé. Esa noche hicieron el amor. Para Javier fue sexo rutinario, una afirmación de su propiedad sobre ella. Para Laura fue una despedida. Estaba usando su cuerpo como un arma, distrayéndolo, haciéndole creer que tenía el control absoluto, mientras ella, mentalmente, ya estaba cavando su tumba. 2 semanas después. El test de embarazo estaba sobre la encimera del baño. 2 líneas rosas. Fuertes. Indudables. Laura miró el resultado y sonrió. No por el bebé, aunque una parte de ella sentía una ternura feroz por esa vida que crecía impulsada por el odio. Sonrió por lo que venía a continuación. Cogió el test y bajó las escaleras. Javier estaba desayunando, leyendo las noticias en su tablet. Javi, dijo ella desde la puerta de la cocina. Él levantó la vista con la boca llena de tostada. Sí. Laura le puso el test delante de la cara, encima de su café recién hecho. Míralo. Javier miró. Parpadeó. Se limpió las gafas con la servilleta y volvió a mirar. Su rostro pasó del aburrimiento a la incredulidad, y de la incredulidad al terror puro. Se puso blanco como el papel. La tostada se le cayó de la mano. No. Susurró. Su voz era un hilo. No puede ser. Sí puede. Gritó Laura, fingiendo una alegría explosiva, saltando y abrazándolo por el cuello. Ha funcionado, mi amor. El tratamiento doble ha funcionado. Vamos a ser padres. Javier estaba rígido como una estatua. No la abrazó. Sus manos colgaban muertas a los costados. Sus ojos estaban fijos en las 2 líneas rosas como si fueran los barrotes de su celda. Sabía que era imposible. Sabía que él era estéril. Por lo tanto, sabía que ella le había sido infiel. Pero si la acusaba de infidelidad, tendría que explicar cómo lo sabía con tanta certeza. Tendría que admitir la vasectomía. Tendría que admitir la mentira de 5 años. Laura se separó un poco y lo miró a la cara, con una inocencia letal. ¿No te alegras, cariño? Es lo que siempre hemos querido. Es tu hijo. Tu sangre. Vio cómo la nuez de Javier subía y bajaba al tragar saliva. Vio el sudor frío en su frente. Vio el pánico de un animal atrapado. Claro, dijo él con una voz que sonaba como si viniera de ultratumba. Claro que me alegro. Es un milagro.
Sí, dijo Laura, clavándole la mirada. Un milagro. El juego había empezado. Y Javier acababa de perder el primer turno. Los días siguientes se convirtieron en una partida de ajedrez silenciosa y brutal dentro del chalet de La Moraleja. Javier, el hombre que siempre había tenido el control absoluto de cada centímetro de su vida, ahora caminaba por los pasillos como un fantasma en su propia casa. No dormía. Pasaba las noches sentado en el borde de la cama, observando a Laura mientras ella dormía plácidamente, con una mano protectora sobre su vientre todavía plano. Laura sabía que él la miraba. Mantenía los ojos cerrados y regulaba su respiración, disfrutando de la tensión que emanaba de él. Podía sentir su confusión, su ira, su desesperación por encontrar una respuesta lógica a lo imposible. Una noche Laura dejó su teléfono desbloqueado sobre la mesilla de noche por descuido. Se levantó para ir al baño y tardó más de lo necesario. Al volver encontró el móvil ligeramente movido. Javier se hacía el dormido, pero su respiración era irregular. Había revisado sus mensajes, sus llamadas, sus fotos. Laura sonrió en la oscuridad. No había encontrado nada. Ni un amante, ni un mensaje sospechoso, ni una cita clandestina. Solo conversaciones con su madre, citas con el dentista y búsquedas en Google sobre nombres de bebé y decoración de cuarto infantil. La falta de pruebas lo estaba volviendo loco. A la mañana siguiente Javier bajó a desayunar con ojeras profundas. Laura estaba tarareando una canción infantil mientras exprimía naranjas. Buenos días, papá, dijo ella, radiante. Javier hizo una mueca al oír la palabra. Se sirvió café negro sin azúcar. He estado pensando, dijo él con la voz ronca, que deberíamos ser prudentes. No se lo digamos a nadie todavía. Es pronto. Podría salir mal. Laura dejó el exprimidor y se giró. Su rostro era una máscara de dolor fingido. ¿Por qué dices eso, Javi? ¿Por qué eres tan negativo? El doctor Vidal dice que los niveles de hormonas son perfectos. Es un niño fuerte. Como tú. Javier apretó la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Solo digo que hay riesgos. Estadísticamente. No me hables de estadísticas, lo cortó ella, acercándose y abrazándolo por la espalda. Sintió como los músculos de él se tensaban bajo la camisa. Háblame de nombres. He pensado que si es niño, podríamos llamarlo Javier. Javier Junior. Para que sea igualito a su padre. Javier se soltó del abrazo bruscamente, derramando un poco de café sobre el mantel inmaculado. No. Gritó. Luego, al ver la cara de sorpresa de Laura, bajó el tono. Quiero decir, es confuso. Dos Javiers en casa. Mejor otro nombre. Laura lo miró con los ojos muy abiertos, inocentes. Pero a mí me hace ilusión. Quiero que tenga tus ojos, tu sonrisa, tu carácter. Quiero que sea una copia exacta de ti. Cada palabra era una puñalada. Javier sabía que ese niño, fuera de quien fuera, no tendría nada suyo. Sería la prueba viviente, respiratoria y constante de su mentira y de su fracaso. Ver crecer a ese bastardo en su casa, comiendo su comida, llevando su apellido, era una tortura que no podría soportar. Tengo que irme, dijo cogiendo las llaves del coche. Tengo una reunión urgente. Salió de la casa como si el edificio estuviera en llamas. Pero no fue a la oficina. Fue directo a la clínica Vida Nueva. Entró en el despacho de Vidal sin llamar. El médico estaba revisando unos expedientes y dio un salto al verlo. Javier. No te esperaba. Déjate de tonterías, gruñó Javier, cerrando la puerta con el pestillo. Explícame qué cojones ha pasado. Vidal tragó saliva. Se ajustó las gafas. Ya te lo dije por teléfono. Es un caso de recanalización espontánea. Es raro, 1 entre 1000, pero sucede. Los conductos deferentes a veces encuentran el camino y se vuelven a unir. La naturaleza es impredecible. Y una mierda. Javier golpeó el escritorio con las dos manos. Me cauterizaste. Me enseñaste los jodidos conductos quemados. Soy estéril, Vidal. Estéril. Baja la voz, por favor.
Ese niño no es mío. Siseó Javier, inclinándose sobre el médico. Laura me ha sido infiel. Tiene que ser eso. ¿Y tú la estás cubriendo? ¿Cuánto te ha pagado? ¿O es que te la has follado tú? Vidal se levantó indignado, aunque le temblaban las piernas. Javier, por favor. Eso es absurdo. Laura te adora. Está obsesionada contigo. Si hubiera estado con otro, yo lo sabría. Sus análisis no muestran nada extraño. Javier lo agarró por las solapas de la bata blanca. Escúchame bien, Matasanos. Voy a averiguar quién es el padre. Y cuando lo sepa, voy a destrozar a ese tío. ¿Y a ella? Y si descubro que tú tienes algo que ver, te juro que no volverás a ejercer medicina ni en la cárcel. Te estás volviendo paranoico, dijo Vidal, intentando soltarse. La prueba de ADN confirmará que es tuyo. Eso es lo que quiero, dijo Javier, soltándolo con asco. Una prueba de paternidad. Ahora mismo. No se puede hacer ahora. Hay que esperar a que nazca, o hacer una prueba invasiva que pone en riesgo el embarazo. Si se lo pides a Laura, sospechará. Sabrá que no confías en ella. ¿Y si se entera de que te hiciste la vasectomía? Javier se quedó callado. Ese era el problema. El jaque mate. No podía exigir la prueba sin revelar su secreto. Y si revelaba su secreto, perdía a Laura, perdía su reputación, perdía el control. Maldita sea, murmuró pasándose la mano por el pelo. Lo mejor que puedes hacer es seguir el juego, aconsejó Vidal, secándose el sudor de la frente. Si es tuyo, es un milagro. Si no lo es, bueno, nadie tiene por qué saberlo. Créetelo, Javier. Es más fácil. Javier salió de la clínica con la sangre hirviendo. Créetelo. Como si fuera tan fácil. Esa noche tenían una cena con los socios del bufete de abogados de Javier y sus esposas. Laura había insistido en ir. Me siento tan bien que quiero salir, había dicho. El restaurante era uno de esos sitios oscuros y caros donde los camareros susurran, y el vino cuesta más que el alquiler de un piso modesto. Laura estaba radiante con un vestido negro ajustado. Javier bebía whisky como si fuera agua. A mitad de la cena, Laura golpeó suavemente su copa con un tenedor. Tengo una noticia, dijo sonrojándose. Javier y yo vamos a ser padres. Hubo un silencio de un segundo, seguido de exclamaciones de alegría. Las mujeres se levantaron para abrazar a Laura. Los hombres palmearon la espalda de Javier. Por fin, campeón. Gritó Arturo, el socio mayoritario, un hombre gordo y ruidoso. Ya pensábamos que disparabas con balas de fogueo. La mesa estalló en risas. Javier sintió que la cara le ardía. Sí, dijo forzando una sonrisa que parecía una mueca de dolor. Acostado, pero aquí estamos. Un brindis por el semental. Propuso otro colega, levantando su copa. Javier tuvo que levantar la suya. Tuvo que brindar por su propia humillación pública. Miró a Laura. Ella lo miraba con ojos brillantes de amor incondicional. Pero en el fondo de esas pupilas, Javier creyó ver algo más. Un destello de burla. Un brillo frío y calculador. ¿Lo sabía? No, era imposible. Laura era simple. Laura era transparente. No tenía la inteligencia para urdir un plan así. Tenía que ser una coincidencia cósmica, una broma del destino. Pero la duda, una vez plantada, es una enredadera que lo asfixia todo. Al volver a casa en el coche el silencio era denso. Laura tarareaba otra vez. Calla, dijo Javier. ¿Qué? Que te calles. Deja de tararear. Me duele la cabeza. Laura se calló al instante. Puso una mano sobre la pierna de él. Lo siento, cariño. Es que estoy tan feliz. Tú no. Javier frenó en un semáforo en rojo. Miró a su mujer. Miró su vientre. Laura, dijo con voz grave. He estado leyendo. Sobre los riesgos a tu edad. 35 años es un embarazo geriátrico. Laura retiró la mano.
Qué forma tan fea de decirlo. Es la realidad médica. Hay riesgo de síndrome de Down. De espina bífida. De muchas cosas horribles. Y creo que deberíamos hacernos una amniocentesis. Una prueba genética completa. Para estar seguros de que el bebé viene bien. Laura se tensó. Sabía lo que eso significaba. La amniocentesis no solo revelaba enfermedades. Revelaba el ADN. Si hacían esa prueba, Javier sabría que el niño no era suyo antes de que naciera. Y tendría una excusa médica perfecta para abortar o para repudiarla. Vidal dice que no hace falta, respondió ella, mirando por la ventanilla. El triple screening ha salido bien. La amniocentesis tiene riesgo de aborto. Un 1%. No voy a arriesgar la vida de mi hijo por tus miedos. No son miedos, es responsabilidad, insistió Javier, acelerando al ponerse el semáforo en verde. Si el niño viene mal, no estamos preparados para eso. Yo no estoy preparado para cuidar a un vegetal, Laura. Seamos honestos. Qué cruel eres a veces. Soy realista. Mañana llamaré a Vidal. Quiero esa prueba. No me la voy a hacer, dijo Laura, girándose hacia él. Su voz era firme, dura, por primera vez en años. No vas a tocar a mi hijo. Es mi hijo también, gritó Javier, golpeando el volante. Ah, sí. Laura soltó la pregunta en el aire. Fue un susurro, pero sonó como un disparo. ¿Estás seguro? Javier frenó en seco en medio de la carretera vacía. El cinturón de seguridad se le clavó en el pecho. ¿Qué has dicho? Preguntó girándose lentamente hacia ella. Laura se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Había mostrado las cartas antes de tiempo. Pero ya no podía retroceder. El miedo había desaparecido. Solo quedaba el asco. He dicho que si tanto te preocupa que venga mal, quizás es porque en el fondo sabes que tu esperma no es tan campeón como dicen tus amigos. Javier la miró con los ojos entrecerrados. Estaba evaluando la situación. ¿Era un desafío? ¿O era una confesión? Vamos a hacer esa prueba, Laura, dijo él, con una calma que daba más miedo que sus gritos. Y si te niegas, pensaré que tienes algo que ocultar. Algo muy feo. Arrancó el coche de nuevo. Laura miró hacia adelante, hacia la oscuridad de la carretera que llevaba a su jaula de oro. Sabía que Javier no pararía. Iba a buscar la verdad hasta debajo de las piedras. Tenía que actuar rápido. La inyección de realidad no había sido suficiente. Necesitaba una sobredosis. Sacó su móvil discretamente y envió un mensaje rápido a un número que no tenía guardado en la agenda. Empieza la fase 2. Él sospecha. Necesito el paquete mañana. Guardó el teléfono. Se acarició el vientre. No te preocupes, pequeño, pensó. Papá no nos va a hacer daño. Porque papá va a estar demasiado ocupado intentando salvar su propia piel. La mañana de la prueba, el cielo de Madrid estaba gris plomo. Javier se ajustó el nudo de la corbata frente al espejo del recibidor. Le temblaban las manos, pero su determinación era de acero. Iba a llevar a Laura a esa clínica, iba a pedir la amniocentesis, y, cuando el resultado confirmara que el feto no era suyo, iba a destruirla. Iba a echarla de casa sin un céntimo. Iba a exponerla como la ramera que era. Laura bajó las escaleras. Llevaba un abrigo largo y una bufanda que ocultaba su cuello. No parecía asustada. Parecía resignada. O eso creía él. ¿Lista? Preguntó Javier, mirando el reloj. Tenemos cita a las 10. Vidal nos espera para la extracción. Laura llegó al último escalón y se detuvo. Metió las manos en los bolsillos del abrigo. No vamos a ir, Javier. Javier se giró despacio. Sintió una vena latir en su sien. ¿Cómo? No empieces con tonterías, Laura. Sube al coche. No me has entendido. No vamos a ir porque no hace falta. Ya sabemos la verdad. Javier soltó una risa nerviosa. ¿Qué verdad?
¿Qué tienes miedo de que descubra de quién es ese bastardo? Laura no se inmutó ante el insulto. Dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal. La verdad es que tú eres estéril, Javier. La verdad es que te hiciste una vasectomía el 14 de febrero de 2018. La verdad es que llevas 5 años inyectándome hormonas innecesarias, envenenándome, solo para sentirte superior. El silencio que siguió fue absoluto. Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su cara se descompuso. La máscara de control se hizo añicos, revelando el pánico puro. ¿Cómo de qué estás hablando? Eso es mentira. Estás loca. Laura sacó un sobre grueso de su bolso. No era un sobre médico. Era un sobre legal, con el sello de un bufete de abogados muy prestigioso. Lo tiró a sus pies. Ábrelo. Javier miró el sobre como si fuera Antrax. Se agachó lentamente y lo recogió. Sus dedos torpes rasgaron el papel. Dentro estaba la copia compulsada de su informe de vasectomía. Y junto a él, una demanda. Una demanda civil y penal por lesiones graves, fraude, coacción reproductiva y violencia psicológica continuada. ¿Qué es esto? Susurró con la voz quebrada. Es tu final, Javier, dijo Laura con una calma glacial. Tengo los informes de Vidal. Tengo las grabaciones de tus amenazas. Tengo las facturas de los bonos de silencio. Y tengo esto. Se señaló el vientre. Este bebé es de un donante anónimo. Un donante fértil. Un hombre que funciona, no como tú. Javier retrocedió hasta chocar contra la puerta de entrada. Estaba acorralado. Su secreto, su vergüenza más profunda, estaba expuesta sobre la alfombra persa del recibidor. No puedes y no puedes demostrarlo. Vidal no hablará. Vidal ya ha hablado, dijo Laura sonriendo. Le ofrecí inmunidad a cambio de su testimonio. Está deseando salvar su licencia. Va a cantar como un canario. Te va a acusar de obligarlo a mala praxis bajo amenazas. Javier se dejó caer de rodillas. El mundo se le venía encima. Su reputación. Su empresa. Sus amigos del club de campo. Si esto salía a la luz, estaba acabado. Sería el hazmerreír de Madrid. El hombre estéril que torturó a su mujer. El monstruo. ¿Qué quieres? Preguntó con lágrimas de rabia y miedo en los ojos. Dinero. ¿Es eso? Te daré dinero. Te daré lo que quieras, pero no vayas a la policía. Laura se agachó frente a él, mirándolo a los ojos. No había piedad en su mirada. Solo había la frialdad de 5 años de inyecciones devueltas en un solo instante. Quiero la casa. Quiero la mitad de tus acciones en la empresa. Y quiero una pensión compensatoria de 6.000 euros al mes de por vida. ¿Estás loca? Eso es un robo. No, Javier. Es una indemnización. Por cada aguja que me clavaste. Por cada noche que lloré pensando que yo estaba rota. Por cada vez que me miraste con esa sonrisa de suficiencia mientras yo me desmoronaba. Javier apretó los dientes. Si te doy eso, ¿te irás? ¿Te llevarás a ese niño y desaparecerás? Laura asintió. Firmas el acuerdo de divorcio ahora mismo. Mi abogado lo ha redactado. Está en la última página del sobre. Lo firmas y yo me voy. Nadie sabrá tu secreto. Podrás seguir fingiendo que eres un hombre. Dirás que nos separamos por diferencias irreconciliables. Javier miró el papel. Miró la pluma que Laura le tendía. Le temblaba la mano. Era firmar o morir socialmente. Arrancó la pluma de la mano de Laura y garabateó su firma en la línea de puntos. Tiró el papel al suelo. Vete, dijo sin levantar la cabeza. Vete y no vuelvas nunca. Maldita zorra. Laura recogió los papeles con cuidado. Los guardó en su bolso. Se levantó y se alisó el abrigo. Ah, una cosa más, Javier. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre. ¿Qué? El donante pedí que se pareciera a ti.
Para que si alguna vez te cruzas con mi hijo por la calle dentro de unos años, veas tu propia cara. La cara de lo que podrías haber tenido si no fueras un psicópata. Javier soltó un grito de furia y se lanzó hacia ella, pero Laura ya había abierto la puerta. Salió a la calle. El aire frío le golpeó la cara, pero esta vez no le importó. Un taxi la estaba esperando en la puerta. El conductor, un hombre amable, bajó para abrirle la puerta. ¿A dónde vamos, señora? Laura miró hacia atrás una última vez. Vio a Javier en el marco de la puerta arrodillado, golpeando el suelo con los puños, pequeño y patético en su enorme mansión vacía. Se llevó la mano al vientre. Sintió una patada. Su hijo. Su futuro. Lejos, dijo Laura. Lléveme muy lejos de aquí. El taxi arrancó. Laura bajó la ventanilla y respiró hondo. Olía a lluvia. Olía a libertad. Y por primera vez en 5 años, el dolor de su cuerpo había desaparecido. Javier se quedó solo. Solo con su dinero, solo con su casa perfecta, y solo con su esterilidad eterna. La jaula estaba abierta, pero el pájaro había volado, y se había llevado la llave.